A ver lo que puedo yo añadir. Pero tú eres el que vas a hablar, ¿no? Vamos a ver. Ok, ¿listos? Entonces empezamos en 3, 2, 1. Tal vez algún día tú y yo necesitaremos ser perdonados 70 veces 7. Bueno amigos, estamos de nuevo en Esto es Roots, el podcast. Estamos en la iglesia Vino y Aceite con el pastor Ibar. ¿Cómo está? Mucho gusto, pues. ¿Qué tal? Mucho gusto, qué bueno que nos están acompañando y creemos que este va a ser un buen tiempo. Bien, un gran amigo, aparte de ser pastor, un gran amigo para nosotros. Bueno, vamos a iniciar la conversación. Creo que esto es algo que habíamos conversado antes, de como la premisa, la realidad es que siempre procuramos no conversar tanto para que salga lo más fluido en esta plática. Así que una de las cuestiones que siempre vemos, y yo recién leí una de las frases de Miles Monroe antes de morir, él decía que uno de los lugares donde más sueños hay es en el cementerio. Sí. Porque en estos lugares es donde más sueños han fracasado, sino que no han llegado a nacer. Mucha gente que ha fallecido y que no ha logrado o nunca logró descubrir su propósito en esta tierra. Y esto es algo, creo yo, que a muchos nos lleva, incluso la premisa de la filosofía y de todo es ¿quién soy? Sí. ¿Por qué estoy aquí? Y muchos de estos, los pensadores han buscado dar respuesta a esto. La realidad es que Pedro, particularmente, no sabía, y no solamente que no sabía y desconocía su propósito, también se sentía inmerecido de un propósito. Esa es una de las cuestiones que a mí me gustaría hablar este día, amigo. Sí, y fíjate que esa es una pregunta, yo creo que en algún momento todos nos los hemos hecho, ¿no? Así es. ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? O sea, ¿qué es lo que me espera? Y siempre uno tiene ese pensamiento, ¿qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta vida? ¿Voy a dejar un legado? ¿Voy a dejar algo que suene mi nombre? ¿Voy a alcanzar mis sueños? Y era lo que tú dices, ¿no? Y que citaste, si lo he escuchado, porque muchas veces se queda solo acá. Así y nunca lo aterrizamos. ¿Por qué? Por diversos factores que atravesamos en esta vida, en la sociedad, a lo que nos estamos enfrentando, y que muchas veces también el no sentir que tenemos claro hacia dónde vamos a ir, o que tenemos la convicción de que hay un propósito y una razón de nuestra vida en este mundo, es lo que muchas veces también nos lleva a deprimirnos, a afligirnos, a sentirnos fracasados sin antes a lo mejor intentarlo, ¿no? Así es. Mira, yo creo que una de las cosas por las cuales nosotros debemos continuar, por cual yo me he aferrado, es a un Salmo A que está, ya no quiero ser muy bíblico, pero el Salmo 138, versículo 8, que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Y esto dice que Él lo va a hacer, ¿verdad? Él tiene un propósito, fuimos creados con un propósito, fuimos hechos con un propósito, y el detalle es que dice ese salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Que el encargado de que se lleve a cabo ese propósito, podemos decir, es Dios, ¿no? Sí. Pero depende mucho de qué tan nosotros estamos dispuestos y de saber lo que realmente Dios nos está llamando a hacer. Por eso mucha gente decepcionada de la vida, ¿verdad? Jóvenes que dicen, ya le hice aquí, ya le hice allá, pero no llego a ninguna parte. Y eso es lo más frustrante para esta generación, que llegas a una edad determinada y dices, híjole, volteas atrás y dices, pues no he hecho nada trascendental, ¿no? Sí, o sea, va a seguir la vida y ¿eso qué? Pero yo creo que muchas de las cosas que nosotros logramos hacer, ya Dios las dijo que así van a ser, pero depende de qué tan dispuesto yo estoy, de qué tan disponible yo estoy, y segundo, que realmente conozca hacia dónde es donde Dios me quiere llevar, ¿no? Porque si no va a ser como un barco en alta mar a la deriva sin ir a ningún lado, ¿verdad? Sí, y fíjate que eso que comentaste es algo importante y creo que es algo actual, precisamente que la juventud de ahora
es mucho más desesperada. Así Y lo es. vemos con las redes sociales y la aplicación TikTok, que ahorita son segundos que atraen la atención de las personas y boom, o sea, ya, o sea, lo que sigue. Y eso muchas veces ha orillado a que esta generación quiera tener las cosas ya. Así es. Y ese es un reto bien difícil, no solo para nosotros, sino también para los que están viniendo detrás, porque si ahorita está así, y lo digo porque aparte de esto hemos también hablado en algún momento de los filtros engañosos, Sí, y porque claro. también se está presentando una vida que pudiera llenar el corazón de los jóvenes creyendo, ay, ese es mi propósito, ser influencer, ser tiktoker, tener esta casa, tener esos carros y tener ese tipo de éxito, cuando muchas veces es algo totalmente engañoso y que eso llega a ser un peso más para poder descubrir el propósito. Ahora, ahí lo que tú estabas diciendo, Carlitos, es bien importante porque fíjate que, por ejemplo, tener un buen carro, tener una buena casa, el tener dinero, esos son sueños, o sea, Sí. ¿no? Y son metas que uno, Así es, ¿verdad?, así se es. propone y quiere llegar. Pero realmente saber cuál es tu propósito, no estoy hablando de dinero, ni siquiera de tener un buen Exacto. carro o de cuántos likes tengo en la página, ¿no? O cuántos ya vieron mi video, ¿no? O sea, estamos viendo algo más trascendental, ¿no? Y esta generación pocas veces se ha enfocado en realmente visualizar lo que realmente tiene que hacer en esta tierra, ¿no? O sea, no solamente, bueno, los que vamos a la iglesia, no solamente Dios nos llama a adorarle, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero realmente nosotros saber cuál es mi propósito más allá de que yo toque una guitarra, Sí. ¿no? O cuál es mi propósito más allá de servir en una área o de ser el, no sé, si trabajo en un banco, el mejor. O sea, ¿qué más hay Así después es. de todas las metas, sueños que yo tengo, ¿no? Entonces ahí viene lo que decíamos, la frustración. Ahí viene el decir, ya voy a tirar lo voy a tirar ya o dejar atrás lo que ya no hice y a partir de ahora pues quién sabe qué va a ser, y estamos como caminando en un piso muy ficticio, o sea. Lo que hablamos es, y tiene mucho que ver porque estamos ante un mundo, ante redes sociales, ante medios de comunicación que lo que están divulgando es precisamente esto. Tal parece que se está permeando como que una plataforma en donde te define lo que tú haces. Exacto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Parece que es lo que está definiendo a las personas. Incluso no solo qué es lo que tú haces, qué es lo que tú tienes. Muchas personas se definen su propósito por si tienen dinero, por si tienen títulos académicos, incluso en el tema de la iglesia, por si están 24 horas en actividades dentro de la iglesia, llegan cargados, ya no brindan un servicio a Dios como se debe porque están cargados de actividad pensando que están cumpliendo su propósito de manera correcta. Wow. Yo creo que esa parte, por ejemplo, lo que tú decías, Pedro, yo creo que vivimos bajo una generación muy con etiquetas. O sea, yo te vi que hiciste esto chido y ponen la etiqueta, ¿no? Sí. Y el brother que trae esa etiqueta ya cree que es el propósito que Dios tiene. O sea, ya alguien te definió y alguien te dijo y tú lo creíste. Así es. Pero nunca escuchaste lo que realmente Dios quería, ¿no? Que tú fueras. O sea, a mí me pusieron la etiqueta de que voy a ser el camarógrafo o voy a ser no sé, el supervisor de esta marca, güey. Pero esa es la etiqueta que me pusieron. Pero realmente es lo que Dios quiere para mí. O sea, ¿voy a vivir toda mi vida haciendo eso? ¿O voy a realmente marcar algo trascendental que marque lo que tú decías, mi legado o mis generaciones? Sí, y creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Hay como que esa confusión entre un sueño y un propósito. Y muchas veces nos quedamos en un Metas. sueño, en metas, pero no realmente el propósito por el cual estamos aquí. Y creo que también, bueno, no sé, tú en qué momento tú tuviste esa batalla, porque obviamente el llamado que Dios hizo para tu vida específico de ser pastor, o sea, creo que también pasaste por un proceso donde, oye, yo tenía estos sueños, tenía estos planes, o no sé si desde un principio en tu corazón siempre... No. Yo comenzamos a pastorear a los 21 años. Y tenía yo muchos sueños, o sea, yo quería hacer muchas cosas, ¿no? O sea, quería desarrollarme intelectualmente, quería acabar una carrera, quería casarme.
Sin embargo, el Señor me encuentra y me pone este propósito, porque yo creo que el pastorado no es un sueño, una meta, un objetivo. No estamos aquí para ganar dinero, para ser, no sé, ser famosos, sino estamos, cada persona que sirve a Dios le sirve con un propósito, ¿verdad? Lo que tú quieras hacer, aún cuidando autos, y eso es lo que Dios quiso, adelante, ese es tu propósito. Entonces Dios nos llama para pastorear. Y tienes que hacer a un lado todas las demás cosas que te quieren jalar. O sea, tienes que hacer a un lado los cuates que tienes que no abandonar, pero sí poner una distancia porque no es tu propósito. Tienes que hacer a un lado el deporte, tienes que hacer a un lado muchas cosas con tal de que el propósito sea al 100, así como Dios lo ha marcado, ¿no? Entonces a los 21 años comenzamos a pastorear, tuvimos que cortar con muchas cosas y tuvimos que enfocarnos en lo que Él quería. Y creo, no sé, pero esta generación es una generación que todo está súper rápido, que hoy son una cosa, mañana son otra cosa, y no quieren trabajar, no quieren llevar el tiempo, no quieren llevar el proceso que lleva el propósito, ¿no? Entonces, bueno, es algo súper padrísimo, porque si no llevas ese proceso, no vas a tener ni el carácter, ¿verdad? Ni vas a tener el sustento para que pueda sostener todo lo que Dios ha dicho acerca de ti. Wow, eso que dijiste creo que es algo súper importante, porque muchas veces, o sea, nadie quiere el proceso, porque quieren ya de la noche a la mañana, boom, o sea, ¿no? O sea, que se den las cosas, pero eso es real y eso es 100% verídico. O sea, el proceso lo que va a hacer es formar tu carácter, es formar tu corazón, porque si no el propósito te va a aplastar. Exacto, no estás preparado. O sea, no estás preparado y muestra de ello, por ejemplo, cada que se hace algo siempre es probado. O sea, si las guitarras se hacen, son probadas. Cuando se hace una batería tiene que pasar por un proceso. ¿Para qué? Para que en el momento en que tenga que cumplir su propósito, esté listo. Entonces, esta parte nos toca a nosotros. Así es. Preparar a esta generación para que encuentre ese propósito, para que las plataformas estén listas, para que cuando ya ellos estén en el momento que así Dios lo quiere, ¡pum!, esté la plataforma. Pero hoy en día, ¿verdad?, vemos una generación muy rápida. O sea, ya terminaron una cosa y quieren comenzar otra, ¿verdad? Y ya se aburrieron de esta cosa y ahora van a iniciar no sé, a hacer tacos. Y luego ya no quieren hacer tacos, quieren hacer hamburguesas. Y no se enfocan realmente en lo que Dios, ¿verdad?, en lo que Dios les ha llamado a hacer. Y mientras, bueno, es una pérdida de tiempo. Esto es tremendo, porque yo creo que esa impaciencia siempre ha estado. Sí. Yo creo que en todas las generaciones han vivido esta impaciencia, pero sí estamos sin duda en una era en donde todo es más fácil. Los comerciales ya no son esos comerciales de 10 minutos, ya son comerciales que pum, 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 y te atrapan, le dan a tu cerebro lo que va a atrapar a tu cerebro. Y esto es algo que a mí me sorprende, porque ¿cómo uno puede saltarse esos procesos cuando el propio contexto y el propio entorno es tan complicado? A mí me encanta Hebreos 11, cuando vemos cómo el autor de los Hebreos está mencionando todos estos hombres que vivieron procesos con Dios, procesos donde muchos decían, y yo como viendo al invisible. Estamos hablando de hombres que ciertamente fueron vulnerables, ciertamente todos cometieron errores, pero que a través de los procesos que vivieron con Dios fueron preparados, porque las plataformas estaban, pero hasta que su corazón no fue preparado es que su nombre no pudo tener una trascendencia en lo que vemos y conocemos en la Biblia como tal. Así es. Y yo creo que pues todos, ¿no? O sea, si Dios nos mostrara también el proceso donde nos va a llevar, muchos muchos no querrían el propósito. Sí, y renunciarían a eso antes de, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Noé tenía un propósito. Muchos decimos, bueno, el propósito de Noé era el arca, ¿no? El poder construir. Pero, bueno, ya pasó, ¿verdad? Ya vino la lluvia, ya pasó. Oye, ¿y después qué? O sea, no se quedó en decir, bueno, ya hice la barca, ya nos salvamos mi familia, ya los animales. Y listo. Y ya estuvo, o sea, no acabó ahí, tenía que venir todavía. Él no acabó su propósito en el ser salvo o salvar una generación, a través de la barca, ¿verdad? De eso.
tenía que seguir. O sea, tuvo que encontrar, sigue la vida, seguimos andando, seguimos en esta tierra y hay cosas a las cuales hay que pegarle todavía. Así Entonces es. muchos ya le hicieron en algo y ahí se quedan, Sí. ¿no? O sea, ya alarmé, este eventito estuvo chido y ahí me quedo, ¿no? O sea, ya estuvo ahí, pero la cosa es, ¿y qué más? Así es. O sea, ¿qué propósito hay? ¿Qué más yo tengo que hacer? No como sueños, no como metas, no como algo que yo estoy visoreando o estoy pensando, no, sino realmente en decir, este paso que voy a dar tiene que ser con un propósito. Así es. Y fíjate que algo igual, también que quiero recalcar, porque ahorita quiero leerles un pasaje. Precisamente también no queremos decir que tú tienes que hacer obras para que se te dé un propósito, porque no es eso. Ya ha sido dado el propósito desde antes de que naciéramos. Pero sin embargo, el hecho de tú hacer obras es porque tú estás creyendo. Y entonces lo que Dios busca siempre es un corazón que le crea, y eso es lo que necesita Dios, porque dice su palabra, y aquí tengo el texto en 2 de Timoteo 1:9, dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, ahí podemos ver, porque tal vez puede haber alguien que diga, oye, pues yo entonces necesito hacer esto, necesito meterme a servir a la iglesia. No, o sea, todo esto ya fue dado por la gracia de Dios. Y Dios nos creó ya todos con un propósito. Pero el hecho de que nosotros actuemos, si lo podemos manejar así, es que estamos creyendo de que tenemos un propósito en Dios. Pero que sí debemos tener bien claro. Y si tú te encuentras, porque en algún momento yo también así me he encontrado, que sientes que no hay nada para ti, o a lo mejor ese sueño o ese anhelo que hay en tu corazón no ha sido lo suficiente o no has hecho lo suficiente, creo que ahí es un error. Lo principal que Dios está buscando es que nosotros podamos creer que Él nos creó con un propósito, y eso nos va a impulsar y nos va a motivar a hacer las cosas en Dios, o sea, al servirle, a venir a la iglesia, a buscarlo en su palabra. Pero que no nos quedemos con eso, o sea, porque muchas veces podemos creer, entonces yo necesito hacer muchas cosas para que yo pueda encontrar mi propósito. Fíjense que este tiempo de pandemia creo que a muchos nos llevó a internarnos con Dios, y principalmente yo creo que Dios vino a romper mucho precisamente este tema que tú hablas, Carlos, porque aunque bíblicamente lo conocemos los que vamos a la iglesia y sabemos que la fe no es por obras, que es por gracia, la realidad es que muchas veces el acontecimiento o nuestra vida cotidiana dentro de la iglesia, de nuestra vida de fe, la vamos llevando hacia actividad, hacia ciertos engaños que nosotros mismos nos vamos poniendo. Y una de estas cuestiones es, yo mencioné bajo esta narrativa al principio, de que para empezar, mi búsqueda de un propósito, que yo me sentía sin un propósito. Y segunda, que me sentía el más indigno para un propósito dentro de los planes del Señor. Yo sabía que era bueno para ciertas cuestiones, como en el deporte podría ser, o para otras cuestiones. Pero yo sentía que era indigno, que no tenía ni las cualidades, ni ningún tipo de talento que pudiese Dios explotar, o que Dios pudiese tomar mi vida para desarrollar un propósito en mi vida. ¿Qué es lo que empecé a hacer? La realidad es que busqué la carrera más afín a la predicación, que era licenciatura en educación. Me metí al Instituto Bíblico y comencé a hacer muchas cosas. Y esa fue una interrupción que vino a traer Dios conmigo en este tiempo de pandemia. Vino a derrumbar, antes de hacer este podcast contigo, yo comencé a hacer podcast antes. Y Dios vino a derrumbar mucho en mí. Porque a veces el engaño que se vive en redes sociales, las personas que de repente te empiezan a conocer, que de repente te das cuenta que te conocen más en otros lados a través de redes sociales que en tu propia ciudad, y empiezas a ponderar ciertas cuestiones que piensas que son propósito,
pero al final de cuentas son actividad. Y sí son cosas que vienen con el propósito de Dios, porque nosotros no podemos decir que hay cosas que vienen con el propósito de Dios. Ni la fama es mala, ni los likes son malos, ni hacer podcast, ni predicar en redes sociales es malo. Eso no es malo, pero a veces nosotros perdemos esa visión. Yo creo que eso es algo que tenemos que llamar y comunicar a estas generaciones, que entendamos que lo que hacemos como tal es parte del propósito, pero no lo define. Es bien importante todo esto porque llegamos a un punto, ¿no?, donde decimos, nos hemos vuelto muy activistas, ¿no? Activistas en todos lados, nos vemos acá, nos vemos allá, pero creo que nosotros tenemos ya que dar pasos con firmeza, o sea, pasos con un propósito, ¿verdad? Si no, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Yo les digo a esta generación que ya no podemos perder el tiempo, o sea, ya no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Y es tan importante que tú o yo conozcamos realmente lo que tenemos que hacer, porque si no, estaríamos, ¿verdad?, en el mar solamente pasándola chido, pero sin pegarle a nada. Entonces, cuando a veces nos dicen, ya sabes tu propósito, conoces tu propósito, muchos dicen, no, sí, ¿verdad? No, ya sé qué carrera. No, no se trata de qué carrera vas a estudiar, aunque está chido lo que vas a estudiar, ¿no? No se trata de qué lo que Dios te haya hablado ahorita para servirle, ¿no? O sea, realmente lo que estás haciendo ahora está edificando lo que verdaderamente es eso, la palabra, ¿no? Realmente lo que Dios ha dicho acerca de mí. Porque, o sea, yo no puedo, yo tengo una frase, y esa frase es, Dios no me va a llamar a su presencia antes de que yo haya hecho todo lo que en su propósito había dicho acerca de mí. Entonces, yo vivo confiado en esa frase. O sea, yo por eso me levanto el día de mañana y me levanto chido, o sea, me levanto bien, porque yo sé, o sea, si yo ahorita Dios me llamara, y la iglesia lo sabe, es porque yo ya cumplí el propósito, o sea, yo se acabó, o sea, listo, se cerró. Pero triste sería que te levantaras, o sea, que mueras y que aquí murió fulanito de tal y no cumplió su propósito. O sea, eso sería un fracaso total, ¿no? Pero el que tú digas, ok, Dios me llamó, pero hice lo que Él escribió acerca de mí. Y esa paz, o sea, si es en 20 años, en 30 años, chicos, ¿verdad? Está chido. O sea, si es en 40 años, pues qué padre. Pero si dentro de un mes, tú puedes decir, o sea, murió con paz. Sí. Porque sabía que en ese mes hizo lo que Dios, en el año que nos permitió vivir el Señor, hizo lo que Dios había marcado acerca de Él. Entonces hay una generación, escucha, que le tiene miedo a morir. O sea, no estoy diciendo no. O sea, le tienen más miedo a morir porque no se ha sentido en plenitud consigo mismo. O sea, todavía están pensando, ¿será que me voy a casar? ¿Será que Dios me va a llamar al ministerio? ¿Será que la chica de al lado es la que...? O sea, no manches, o sea, estás perdiendo el tiempo. O sea, no vengas con esas cosas, ¿no? O sea, tal vez es un poco duro, pero por ejemplo, si alguien ya sabe, si ya encontró, créame, como lo decías, hay sueños, cuando Dios te da un propósito y te muestra realmente tu propósito, a los ojos de los demás va a ser una locura. O sea, en la Biblia hasta Abraham, o sea, un loco, ¿no? O sea, Dios le dijo, tu propósito va a ser no manches, o sea, o sea, está loco. Noé, loco, ¿no? Y así vamos a ver, puros locos, o sea, pero ¿qué pasó? Que ellos abrazaron ese propósito. Y lo que a veces pasa es que esta generación no quiere pasar el proceso y no quiere abrazar ese propósito. Ya han ido muchas veces, Dios ya les ha hablado, o sea, ¿por cuántas cosas quieres que Dios te hable, no? Sí. Pero no quieren. Sí, fíjate, y eso es algo real, porque muchas veces, aún no estando en Dios, hay personas, amigos que tengo, les han pasado accidentes así que, brother, o sea... ¿Qué más llamado quieres, no? ¿Qué más llamado quieres? Y que tú veas que tienes un propósito en la vida, o sea, donde la camioneta o estuvo a punto así de aplastarlo y todo, y dices, oye, la vida te está dando, porque Dios te dio la vida y Dios te está dando esta vida y obviamente tienes un propósito, pero a veces de verdad que es difícil, ¿no? O sea, a veces es difícil poder, pues, comprender
yo creo, a personas que a lo mejor están enfocadas o están afanadas en otro, porque ahí es algo también importante que quería yo comentar. Muchas veces el propósito erróneo puede hacerte afanarte por cosas que te distraigan totalmente del propósito. Y yo creo que en algún momento alguien de la iglesia te ha acercado, pastor, ¿cuál es mi propósito de la vida? Y quiero que usted me diga cuál es mi propósito. Ore por mí. Ore por mí y que, oye, o sea, espérame. Y creo que todo parte de los procesos que tú dices. Un amigo ahora hace 2 semanas me dijo, ¿no? Carlos, si estás pasando luchas es porque algo bueno viene, pero déjame decirte algo, esas luchas se van a convertir en peores luchas. Antes de que venga algo muy bueno, a veces tenemos que pasar situaciones difíciles y se van a poner más feas, porque el propósito que tiene Dios para ti es grande y muchas veces entendemos eso, ¿no? O sea, el decir, oye, pues realmente, digo, yo no quisiera pasar por eso, digo, pero es necesario que nuestro corazón sea formado, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras maneras de reaccionar a una situación. Eso es lo que te va a permitir que tú seas un buen administrador del propósito que tiene Dios para tu vida. Así es. Precisamente, hoy viendo un video de un predicador famoso, de Carlos Andrés Presas, dijo una frase que me impactó y creo que viene mucho a lo que estábamos hablando, cuando menciona, a veces queremos una revelación de Dios, que se abran los cielos, pero la revelación mayor de Dios viene cuando estamos rendidos viendo a sus pies. Y eso es lo que Jesús hizo. A todos sus discípulos quieren seguirme, o sea, quieren su propósito, dejen todo. Y ese dejar todo es dejar tu forma de pensar, dejar tu carácter, dejar ego, o sea, así es. Dejar toda tu persona a un lado y seguir al maestro, a imitar su carácter, todo lo que sabemos que representa seguir a Jesús. Eso es un espíritu de renuncia, ¿no? O sea, en este mundo desde que nacemos muchos te ponen el estereotipo de que vas a hacer eso, vas a llegar a alcanzar esto, pero la realidad de todo, y de acuerdo a lo que acabamos de leer, es yo no haciendo lo que yo quiero hacer, sino haciendo lo que ya han dicho que tengo que hacer. Así y es renuncia, o sea, renunciar a lo que tal vez a mí me gusta, pero que al final no es lo que Dios quiso, no es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, ¿qué más me hubiera gustado ser, no sé, un buen jugador de fútbol profesional? Tal vez lo pude llegar a ser, pero en la realidad espiritual, Dios quería que yo fuera esto. Así. Y tampoco estoy frustrado porque no llegué a ser el jugador profesional, ¿no? O tampoco estoy frustrado porque no llegué a ser el médico que quise ser. Pero estoy contento de haber tal vez renunciado a todas esas cosas que me estaban jalando fuera de mi propósito, aunque pareciera propósito. Pero me enfoqué en hacer lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Y eso me da una plenitud, eso me da gozo, eso me da alegría, pero todo lo que acaba de decir Pedro, lo que acaba de decir, es un estilo de vida de renuncia. Y si no estamos o no somos capaces de renunciar a eso, llámese joven, llámese mujer, llámese hombre que esté casado, o llámese o tengas los años que tengas, si no eres capaz en este momento de renunciar, ¿verdad? A esos despropósitos, voy a ponerlo así, ¿no? No sé si está bien, ¿no? Pero si no eres capaz de renunciar, entonces no serás capaz de alcanzar lo que realmente Él ha dicho que tú y yo podemos llegar a hacer. Así es. Y quiero leer esto porque justo es lo que estás diciendo, porque creo que algo que uno puede decir, bueno, ¿y qué me aleja de mi propósito? La realidad es de que cuando uno se afana en algo personal o en algo que no es realmente el propósito para lo cual fuimos creados, es lo que te aparta. Y en Lucas 12:22 en adelante dice, después Jesús les dijo a sus discípulos, no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber o por la ropa que van a ponerse. Le dice, eso me fascinó cuando lo leí. Dice, la vida no consiste solo en comer
ni el cuerpo existe solo por lo que vistan. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se los va a dar a su debido tiempo. Y yo creo que ese es el propósito que tiene Dios para nuestra vida, que podamos llegar a conocerlo. Exacto. Eso es lo que Él quiere. Fíjate que yo hoy platicaba con Okairi, ¿no? Porque pues también uno tiene sus luchas, tiene sus momentos donde y no veo la respuesta de Dios. Pero fíjate que yo le decía, o sea, si yo, como dice Lucas 11, o sea, yo siendo padre, por ejemplo, obviamente me preocupo porque ahorita quiero tener una mayor estabilidad económica por mis hijos para que no les falte nada. Y cuánto más nuestro Padre Celestial, Dios, no va a tener en su corazón el deseo de darnos lo mejor. O sea, y le decía a Okairi, o sea, Él va a proveer de todo lo necesario. Porque si yo quiero lo mejor para mis hijos, imagínate Dios siendo nuestro Padre y siendo sus hijos. Y obviamente dentro de eso es que tiene un propósito maravilloso para nosotros. Y cuando leo esto, realmente nos empezamos a afanar, a lo mejor hasta pongámoslo así, ¿no? Quiero predicar y quiero, o sea, y empezamos a afanarnos en otras cosas y no ponemos nuestra atención en el propósito principal, que es conocer a Dios. Y esto, tú conóceme, y todo lo demás, hijito, te dice, yo te lo voy a dar. Bueno, ¿cuánta raza hay que conoce a Dios? Que no está involucrada al 100% dentro de una iglesia, pero que está haciendo testimonio afuera, con lo que hace. Entonces muchas veces nosotros queremos cautivar todo en un mundo tan religioso que a veces comenzamos a cortar alas, comenzamos a cortar propósitos, comenzamos a desanimar jóvenes que tal vez hubieran sido trascendentales en otro área porque así Dios lo había mandado, pero no nos fuimos capaces de visualizar eso, ¿no? Y mucho de lo que los chicos hoy en día alcancen, mucho de ellos, de lo que ellos alcancen, depende de los líderes, depende de las personas que lo están impulsando, de sus padres, ¿no? Entonces caemos en eso de que a veces comenzamos a volar alas antes de que comiencen a volar realmente a su propósito. Creo que esto es incluso para otra conversación, porque yo no puedo decir más y yo quiero terminar con esto por mi parte. En la parábola de los talentos. Vemos en la parábola de los talentos que es una herramienta que Jesús usa para ilustrar algo, un mensaje. Habla a través de monedas que le da a personas en diferentes cantidades. Y sí, sabemos que hay una narrativa detrás, pero lo que a mí me llama mucho la atención es precisamente el cumplimiento o el propósito de esto. Y es cuando Él le dice, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ya no era con vista en las cantidades, en lo que les había dado, sino en que vio que cada uno de ellos cumplió su propósito determinado con lo que Él les dio. Y así fue como Él les pudo decir, entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que muchos de nosotros debemos de abrazarnos de eso, de que con lo que Dios nos ha dado, multiplicarlo, sí, que descubrir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pero entender que cuando lleguemos delante de Él, la frase es esa que tenemos que anhelar, el agrado de nuestro Señor. Porque incluso estando en la tierra Jesús, hay una narrativa también donde manda a sus discípulos. Ellos llegan emocionados, desproporcionados en la emoción de que predicaron, fueron usados, liberaciones. Y Jesús les dijo, no te alegres en eso. No te alegres en eso. Y parecía que le estaba cortando las alas, pero lo que quería realzar era esto: anímate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Tremendo. Así es. Pues Paz, amigo, si quieres concluir con algo. Bueno, fue una buena charla, les agradezco la invitación, esperamos volver a repetirla, pero creo que en esta generación se necesita hombres y mujeres que tengan bien afirmado su propósito. ¿Verdad? Que nadie te diga lo que tú eres, sino que Dios te diga lo que realmente tú eres. ¿Verdad? Que nadie defina tu futuro,
sino que Dios sea quien lo defina, ¿verdad? En la Biblia siempre vemos y vamos a ver a hombres y mujeres que tuvieron que renunciar. Si hoy tal vez tienes que renunciar a algo que te está sacando de tu propósito, bueno, con la pena hazlo, porque creo que lo que está por delante será mucho mejor que lo que vas a dejar. Así que ánimo, sigamos adelante y cumple el propósito de Dios. Pues bueno, amigo, un gustazo y creo que ha sido de gran bendición para nosotros y para los que lo van a escuchar, así que pues eso es todo por este episodio en Esto es Roots, el podcast. See you. Chidísimo, Vientos. No manches, ahorita de una vez otro tema. Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking me to places I have never seen.